Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:22, muchas gracias por la generosa sintonía, por el acompañamiento permanente de este espacio de noticias a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Melania Carrión está con nosotros conectada vía telemática para empezar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Ella es especialista en temas legislativos y en temas electorales. Melania, bienvenida, le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días, doctora. Buenos días, Andrea, Fabricio, un gusto, muchísimas gracias por la invitación. A usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, nos gustaría un criterio suyo sobre, de manera general, sobre este proyecto de reformas al Código de la Democracia que se va a votar mañana. Ya no habrá debate, ya no se puede incorporar nada más. O sea, el texto que salió ayer de la Comisión de Justicia, anteayer de la Comisión de Justicia, es el que se va a votar. Pero eso no una reforma de fondo, Melania. Creo que tiene algunos elementos de fondo que sí deberíamos analizar, pero en términos generales es una reforma que tiene, digamos, muchos elementos, yo no diría decorativos, pero sí muchos elementos del régimen electoral que sin lugar a duda pueden aportar, por ejemplo, para transparentar el financiamiento de la política, para transparentar el financiamiento de las campañas, para regular, por ejemplo, algunas infracciones, para regular el quehacer de los órganos electorales, por ejemplo, cómo imponer las sanciones en caso de infracciones, se cambia, se modifica las sanciones. Me parece que hay algunos elementos de ese tipo. Hay también por ahí una inconstitucionalidad manifiesta, digamos, clara en el artículo 93, pero lo más importante que debemos tomar en cuenta es ¿qué aspectos del régimen electoral realmente van a cambiar las prácticas políticas, las prácticas de las organizaciones políticas? Y yo creo que ahí no vamos a encontrar muchas cosas. Y sí hay algunas alarmas que deberíamos observar, como por ejemplo, en cuanto al financiamiento de la política, por un lado se intenta transparentar, pero por otro lado, en cambio, se elimina prohibición, por ejemplo, de que se hagan contribuciones a la campaña de manera anónima, algo que se incorporó en el 2020, precisamente ya anticipando que podríamos tener escenarios en los cuales existan dineros ilícitos en las campañas. Ese tema, por ejemplo, es preocupante. Es preocupante también que, por ejemplo, se vuelva un poco a mayor flexibilidad en el uso del fondo partidario. En la última reforma del 2020 se había establecido cuál debería ser el destino del fondo partidario para la formación, la capacitación, sí, para gestión institucional, pero primariamente para el fortalecimiento de la organización política, y sin embargo ahora vemos que se reduce eso a al menos el 50%, es decir, se flexibiliza. Y así hay otras disposiciones que creo que en la práctica, lejos de coadyuvar, van a terminar haciendo más daño, digamos, y claro, yo lo que veo en esta reforma es que hay como una de cal, una de arena, ¿no? Unas cosas positivas, por ejemplo, en el tema de la transparencia en el financiamiento de la política, se establece que se bancarice, por ejemplo, la contribución de los adherentes, de los militantes. Eso es importante, que ya conste a través del sistema financiero, que hay un sistema para reflejar, que ya estaba establecido en el 2020, pero que el Consejo Nacional Electoral nunca estableció, nunca incorporó ni reguló, para que se pueda transparentar, por ejemplo, las contribuciones y los movimientos en la campaña. Ya va a haber, digamos, un sistema que es obligatorio, se establecen algunos umbrales, algunos límites, por ejemplo, para reducir el número de organizaciones políticas, que de pronto no es lo que ambicionaran muchísimos, pero creo que puede terminar siendo también indirectamente un efecto positivo. Entonces sí hay algunos temas, pero hay otros que sí deberían preocuparnos. El mayor de ellos, sin lugar a duda, y lo que sí es de fondo, y ahí uno tiene que preguntarse qué es de fondo en una reforma electoral. En una reforma electoral es de fondo el sistema electoral y los elementos del sistema electoral, porque estos generan un efecto mecánico sobre luego cómo se va a configurar el sistema de partidos y la representación. Entonces, por ejemplo, el método de asignación, la forma de listas, el tamaño de las circunscripciones, la magnitud de los distritos, son temas que deben ser considerados, y eso sí generan un fuerte efecto mecánico. No son determinantes, pero generan un efecto mecánico importante para la representación
promoción en particular, y ahí sí hay un tema de fondo, como lo hemos mencionado, que es el método de Hon o de Don, doctora, como otros le denominan. antes de ingresar al método de asignación de escaños, porque es bastante técnico, si se quiere, bastante matemático, antes de ingresar a analizar el método, quisiera sí regresar a lo que usted ha dicho precisamente sobre el financiamiento y también de las campañas. ¿Es o no productivo haber conversado y haber puesto dentro de esta reforma a la ley el Fondo de Promoción Electoral, por ejemplo, que se han señalado nuevos requisitos para que estas organizaciones políticas puedan acceder en campaña a este fondo de promoción electoral? Sin embargo, podría quedar insubsistente también esta parte debido a la propuesta del presidente Daniel Noboa, que propone eliminar el financiamiento totalmente que reciben ahora mismo los partidos y movimientos. ¿Eso no entonces productivo haberlo colocado en estas reformas, doctora? O sea, creo que el legislador tiene que hacer, digamos, el proceso de construcción de la norma sobre lo existente. Es verdad que existe una propuesta, pero todavía tiene que resolverse y todavía tiene que consultarse al pueblo ecuatoriano. A mí no me sorprendería que ante las narrativas que se han generado frente a las organizaciones políticas, la mayoría del pueblo ecuatoriano se pronuncie, por ejemplo, a favor de esto. Para muchos, yo en particular siempre consideré que la Corte Constitucional nunca debió haberle dado trámite como reforma, porque sin lugar a duda va a significar inequidad en la competencia electoral, va a significar además la posibilidad de que solamente las grandes billeteras puedan participar políticamente, confundiendo además el límite que debe existir siempre entre el poder económico, el poder político. Y lo que yo siempre pregunto y digo es, a ver, ¿quiénes tienen para poder financiar una campaña? Sabemos que los grandes herederos y las grandes fortunas no van a invertir por altruismo, no van a invertir en una campaña para el bien común, ¿no? Lo van a hacer en términos, sí, empresariales, y si invierten, eso significa que tienen que luego tener una recompensa. Pensemos nada más en lo que significó en su momento el apoyo del sistema financiero a la campaña de la democracia cristiana, por ejemplo. Entonces, una inversión, pero que luego se espera un retorno. Y los otros que podrían financiar, por ejemplo, la política y las campañas electorales, ya sabemos quiénes tienen gran capital, que son precisamente los grupos de delincuencia organizada. Pero eso la ciudadanía no lo ve, entonces todo se reduce a satanizar el financiamiento público, desconociendo que en las democracias avanzadas el financiamiento público es fundamental para reducir las asimetrías y para hacer esta separación dentro de lo posible entre el poder económico y el poder político. Así que bueno, tenían que legislar sobre lo que había, así que eso es, digamos, lo que corresponde, pero sin lugar a duda luego tendrá que modificarse si es que llega a aprobarse esa reforma. Ahora bien, usted entiendo, ha sido crítica y está siendo crítica sobre el retorno del método de Hon para la asignación de escaños. Ese método estuvo, digamos, utilizado durante un buen tiempo, durante varios procesos electorales, y en la reforma del 2020, es decir, para la aplicación de las elecciones legislativas del año 2021, se aplicó el método de Webster. Ese método se utilizó en 2021, se utilizó en las seccionales del 2023, se utilizó en las legislativas del 2023, se utilizó en las legislativas del 2025. ¿Qué implica regresar al método de Hon, Melania Carrión? El de Webster se utilizaba también, Fabricio, para que la ciudadanía lo sepa, también en las elecciones para los asambleístas nacionales, es decir, había una configuración mixta hasta antes de la reforma del 2020, entonces se elegía a través del método, digamos, de estos, cocientes que se sacan a través de la división continua del 1, 3, 5, que es precisamente la de Webster, que permite mayor representación de las minorías y de las organizaciones políticas intermedias, con fuerza política media, digamos, y ya se lo utilizaba, digamos, en ese tipo de elecciones, y en el caso de los otros asambleístas se aplicaba el método de Hon. ¿Qué significa? Significa que estamos prefiriendo un método de asignación de escaño que concentra más la representación,
que limita el aparecimiento de nuevas fuerzas políticas, que radicaliza la polarización que ya vemos en el Ecuador, es decir, lo estamos viendo hoy por hoy en la conformación de la Asamblea Nacional. Si no fuera por estas organizaciones adicionales que lograron, por ejemplo, ahí ya contar con algunos asambleístas como el PSC o Pachacutic mismo, inclusive hubiese sido muy difícil el poder llegar a una mayoría, porque hubiesen estado tan fragmentados, mitad, que la situación hubiese sido muy compleja. Entonces, de hecho, el poder tener, digamos, terceros partidos y que no tengamos los dos, que suele ser el sueño americano en el Ecuador, ¿no? Mucha gente compara el sistema norteamericano y dice lo ideal sería que podamos tener dos organizaciones políticas nada más, y uno dice sí, el bipartidismo es deseable en ciertos contextos en los cuales no tienes, por ejemplo, una fragmentación también social, ¿no? Y en donde ciertamente hay otro tipo de cultura cívica que no es la que caracteriza, por ejemplo, al Ecuador. De hecho, por ejemplo, en muchos países en donde puedes tener más organizaciones políticas, hay una cultura fuerte, por ejemplo, ciudadana, una cultura política como Chile, y tú tienes menor representación partidaria. Entonces, no es, digamos, una norma y una regla, aunque sí, Duverger les llama reglas y leyes, pero aunque genere estos efectos mecánicos, hay otros tipos de elementos. Lo que sí es cierto es que el método termina incentivando, generando mayores condiciones para la polarización, la subrepresentación de otras organizaciones políticas y de minorías, es decir, ya lo ha mencionado usted, Fabricio, y se ha analizado en demasía que la actual Asamblea Nacional con el método de Hont, por ejemplo, no hubiese tenido la representación que tuvo de Pachacutic y del Partido Social Cristiano y de otras fuerzas políticas. ¿Qué es lo que hubiese pasado? Digamos, es de que se hubiese al menos concentrado unos 12 curules más entre las dos mayoritarias que tenemos, que es ADN y la Revolución Ciudadana. Es inevitable, Melania, es inevitable hacer la comparación, le pregunto, con la integración de la legislatura en 2013-2017. En esa legislatura, una sola fuerza política dominante, Alianza País, tuvo 100 de 137. ¿Se benefició por el método de Hont en aquel tiempo? Así es, no hubo una sobrerepresentación, eso es indiscutible, y creo que esa sobrerepresentación motivó a algunos actores políticos precisamente a motivar el que se haga la reforma en el año 2020, y debo decirlo que no eran solamente actores políticos partidistas, sino también ciudadanía, academia, que presentó sus observaciones precisamente buscando que haya mayor equilibrio en el método de asignación de escaños, por la sobrerepresentación que tuvo en su momento la Revolución Ciudadana. Y ahí hay que decir algo, ¿no? Muchas veces se reduce este análisis únicamente al debate y al análisis mayor representación o mayor gobernabilidad. ¿Qué vamos a preferir, no? Y lo que no se termina de entender es que la gobernabilidad no solamente es el imperio de una mayoría afín al Ejecutivo o que se sirva como una oficina más que ponga el sello de las cosas que envía el Ejecutivo, sino que debería significar también en una democracia medianamente madura deliberación, enriquecimiento de los textos, de las propuestas que vengan del Ejecutivo, contrapeso, fiscalización, y tristemente aquí se entiende que la gobernabilidad es dejar de fiscalizar, dejar de ser contrapeso del Ejecutivo. Entonces, si le sumamos esta condición que tenemos de por sí en nuestra cultura política, pero además sumamos el método, y además le agregamos que no se modifican las circunscripciones, Fabricio, porque esto es importante, el método de Hont tiene un efecto mayormente concentrador y un efecto incluso mayoritario, ya no proporcional, en circunscripciones pequeñas, ¿no? Esta idea de partir a las provincias con un ideal legítimo de representación, al final del día lo que termina siendo, digamos, es también provocando esta fuerza mayoritaria del método y concentrando aún más la votación, ¿no? Esto hay que considerarlo, y esto no se modifica. Lo ideal hubiese sido que al modificar Hont, si ya tenemos un elemento del sistema electoral que va a promover mayor concentración, intentemos corregir las distorsiones que puede generar ese método
método, por ejemplo, modificando el tamaño de las circunscripciones, por ejemplo, o incluso revisando también el tema de la lista cerrada, ¿no? Porque la razón de ser de la lista cerrada y bloqueada también es promover mayor fuerza partidaria, mayor disciplina, cohesión, evitar estas disputas y este canibalismo interno entre las organizaciones políticas, mejorar un poco la representación para que no se lance el más famoso o el TikToker más conocido, sino que se alinee, digamos, a una visión ideológica, programática de una organización política. Lo que va a pasar es de que esto va a concentrar muchísimo más el sistema y evidentemente eliminando la posibilidad de terceras opciones, de terceras agendas, más allá de las dos grandes agendas que se presenten desde los dos movimientos o partidos mayoritarios. Doctora, precisamente usted entonces nos ha hecho un recuento de cómo quedaría o cómo se vendría menos un poco la representatividad, pero ¿qué pasa también con las declaraciones y con la postura de ahora mismo las dos fuerzas políticas mayoritarias en la Asamblea Nacional, ADN y Revolución Ciudadana? Tal vez es no pensar a futuro de cómo puedan operar ambos partidos. Escuchábamos al asambleísta Alfredo Serrano decir, en 4 años uno de ellos posiblemente no tenga el número de votos que ahora mismo está teniendo. Es tal vez incluso un error de calcular cómo estarán en 4 años, doctora. Suele pasar, ¿no? Y no solamente acontece, digamos, en los momentos de definir cambios en el régimen electoral o en el sistema electoral, que tiene que ver con estas reglas de las que hablaba, sino que suele pasar que cuando se regula incluso el marco institucional, se asume que se va a estar en el poder y que se va a tener esos votos todo el tiempo, y creo que eso es parte también de la naturaleza de nuestras élites políticas. Yo pedir que no valoren racionalmente en términos de maximizar sus beneficios, eso ya he aceptado que es pedir peras al olmo. Andrea, eso ya creo que termina siendo ilusorio en este país. Sería mucho pedir que legislen en función del bien común o pensando, digamos, en las grandes mayorías o que la correlación de fuerzas pueda llegar a modificarse. Así que, digamos, tampoco se puede cuestionar mucho, ¿no?, a los actores políticos, porque ciertamente son esos actores que piensan estratégicamente buscando sacarle el mayor provecho también al momento en el que se encuentran, y eso ha pasado siempre. Por supuesto que muchos quisiéramos que haya un ideal ético detrás de las acciones de los legisladores, pero eso ya es pedir a veces demasiado. Entonces sí, luego se da la vuelta a la tortilla y luego resulta que el método ya no era conveniente porque ya no son la fuerza política que eran, y luego cosechan lo que siembran y luego se preguntan por qué no hay espacios suficientes deliberativos, de democracia, por qué no se les reconoce esas posibilidades, en fin. Entonces creo que esa contradicción es implícita a nuestras élites políticas. Andrea, es lamentable porque al final de cuentas estos ensayos, errores en cuanto al sistema electoral, por ejemplo, no da lugar a la institucionalización de prácticas de una cultura política además mínimamente predecible. Entonces seguimos ensayando diseños institucionales, ¿no? Y no hay que dejar de lado que esta reforma, por ejemplo, pudo haber sido mucho más ambiciosa, pudo haber incorporado algunos temas para precisamente modificar lo de los distritos, por ejemplo, para garantizar mayor control en los recursos que manejan las organizaciones políticas, y para controlar también a los que controlan, ¿no? Por ejemplo, yo esperaba que esta reforma incorpore temas como para evitar que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral sigan blindados y que puedan seguir haciendo y deshaciendo y no observando, por ejemplo, la ley electoral. Y no, por el contrario, lo que parece ser es que se busca hasta cierto punto premiarles. Por ahí se hace una reforma basándose en una sentencia de la Corte Constitucional, se hace una interpretación extensiva para eliminar, por ejemplo, la prohibición de que puedan participar luego en un concurso, una prohibición que estaba explícita. Se hacen otros cambios. Uno esperaba, por ejemplo, Fabricio recuerde todo el debate de lo que fue la elección anticipada, si la reelección cuenta como no cuenta como reelección, si aplica o no aplica. Es decir, eso que estaba sobre la mesa y que muchos legisladores dijeron que no era claro en la norma. Entonces uno hubiese esperado de que hagan el trabajo completo y que aclaren eso en la norma, y sin embargo lo que hacen es más bien incorporar una disposición en el artículo 93 inconstitucional, dando la posibilidad a que no tengan que renunciar las dignidades de elección popular cuando se, por ejemplo, postulen a otra dignidad diferente de aquella en la que se encuentran.
Eso en ese precisamente momento. para usted, doctora, y justamente ahí me quería detener, justamente en esta propuesta que se hace ahora mismo para que alguien, una autoridad de elección popular que postule para un cargo diferente, ya no renuncie, sino que solo pida una licencia. Es decir, en las próximas elecciones, si se aprueban estas reformas, podríamos mirar, y voy a repetir algo que leía también en redes sociales, podríamos mirar a muchos asambleístas, que ahora son asambleístas, postular para tal vez una candidatura a alcaldías, a las seccionales, sin renunciar a su curul en la Asamblea Nacional y luego, si no les sale bien, volver a la Asamblea Así Nacional. es. Así es, Andrea. Y o a concejales postulándose a contraviene las alcaldías. expresamente el artículo 114 constitucional, es inconstitucional a todas luces, pero sí, entonces se pretende motivar eso, pero hay otras cosas, ¿no? Se elimina, por ejemplo, la obligatoriedad de que cuando usted quiera lanzarse por una determinada circunscripción, usted haya votado en las últimas elecciones en esa circunscripción. Se elimina este requisito, dando lugar, evidentemente, a que haya esta golondrinaje, si se quiere. Entonces resulta que yo nací, voté, aquí no me fue bien, pero quiero lanzarme por otra circunscripción, entonces me lanzo por la otra fácilmente. Basta con que me cambie de domicilio electoral. Entonces también se puede ver esas cosas que para mí son contradicciones, si es que lo que se quiere es fortalecer la calidad de la representación y lo que usted mencionaba en su comentario, Fabricio, el sistema de partidos. Melania, gracias por el tiempo. Veamos qué pasa mañana, 8 de la mañana. La Asamblea ya sin debate, porque el debate fue cerrado, tendrá que votar este proyecto de reformas al Código de la Democracia, que como están las cosas, no sería nada raro que mañana sea aprobado en el Pleno de la Legislatura. Melania, muy gentil. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Gracias a Melania Carrión, especialista en temas electorales y también en temas legislativos, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.